Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, bienvenidos al culto evangelístico de hoy, domingo 27 de septiembre. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, desde el versículo 24. Lucas 23, 24. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en los que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El mensaje de esta noche, hermanos, tiene como título literalmente lo que dice Lucas 23, 33. Le crucificaron allí y a los malhechores, tal como ustedes pueden ver. Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Oremos. Bendito Dios nuestro Padre, pedimos, Señor, que una vez más nos hables, Padre bendito. Nosotros tenemos este amor, este anhelo, que limpiándonos, Señor, de nuestros pecados, nos prepares para recibir tu pura y limpia palabra. Que nos hables, Señor, que nos toques, Señor, para santificación de tus hijos y para salvación de los tuyos, Señor. Hazlo, Señor, en esta noche te lo pedimos. Llévanos una vez más al pie de la cruz, a los pies de nuestro Redentor. Hazlo, Padre, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le crucificaron allí y a los malhechores, como ustedes pueden ver. Esta noche, asunto de salvación. Esta noche, asunto de santificación. Como ustedes ven, le crucificaron allí. ¿A quién? A nuestro Señor. ¿Dónde? Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, el monte Calvario, que aquí dice llamado de la Calavera. Allí le crucificaron a nuestro Señor. Y allí crucificaron también a dos malhechores. El mensaje de esta noche, hermanos, es acerca de la crucifixión. Y vamos a verlo tres cosas. La crucifixión como castigo, como ustedes pueden ver allí. Luego diremos la vergüenza de la crucifixión. Y luego diremos la importancia de la crucifixión. Crucifixión como castigo, vergüenza de la crucifixión, importancia de la crucifixión. Pastor, ese es un tema viejo, pero siempre nuevo. Como dijo nuestro Señor Jesús, en el reino de los cielos, un hombre docto es aquel que saca de los tesoros viejos y también saca de los tesoros nuevos. Y este mensaje, hermanos, de la crucifixión de nuestro Señor, de nuestro Redentor,
es siempre nuevo y es siempre viejo a la vez. Por eso en el tiempo de oración decía: Padre, llévanos una vez más al pie de la cruz. Llévanos a los pies de nuestro Redentor, crucificado, para salvación y para santificación de los suyos. Que Dios nos ayude en esto. La crucifixión como castigo. Versículo Lucas 23:33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué dice ahí crucifixión como castigo? Era el máximo castigo. Era la pena de muerte, obviamente, la pena más dolorosa, la pena más vergonzosa. La crucifixión como castigo. Hermanos, a través de la historia hubieron grandes imperios que dominaron el mundo. Babilonia, por ejemplo, Dios mismo dice que como la cabeza de oro, conocen lo que decía el profeta Daniel. Babilonia dominó el mundo. Luego vinieron los medos y persas. Los medos y persas eran hombres tan violentos, eran hombres tan reflejaban su rostro y todas sus actitudes, siempre destruir, aplastar lo más posible. Los medos y persas fueron los que inventaron este castigo de crucificar a los hombres. Crucificar a los hombres como castigo más extremo. Luego vinieron los griegos. Dije Babilonia, Medo, Persa. Los griegos también dominaron el mundo y los griegos también lo utilizaron como castigo, la crucifixión, para sus malhechores, para los criminales más despreciados de la sociedad, que sea castigado, crucificado. Así lo hicieron los griegos. Después de los griegos vinieron los romanos. El imperio romano, hermanos, dominó todo el mundo, literalmente, ¿no? De ese tiempo conocido. Mira, y los romanos, entre comillas, perfeccionaron cómo castigar a sus criminales, cómo sentenciarlos, la pena máxima y más vergonzosa, la crucifixión. Dieron leyes específicas cómo crucificar a un condenado. Decían, por ejemplo, cuando alguien es sentenciado a crucifixión, un oficial romano iría hasta la puerta, vamos a decir, si ese hombre estaba en su casa, iría a la puerta de su casa y tocaría la puerta. Obviamente saldría el reo, el condenado que no sabía lo que estaba pasando. Entonces le decía simplemente, el oficial romano le decía: toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo es eso? Esas palabritas nos suenan familiares, hermanos. Toma tu cruz y sígueme. Entonces ese condenado tenía que tomar su cruz y cargar su cruz, y como le había dicho, sígueme, él mismo tenía que cargar su cruz sin decir palabras, sin quejarse. Y le llevaban hasta el lugar donde le iban a crucificar. Ahora entiendes un poco más qué significa entonces: toma tu cruz y sígueme. Cuando el Señor nos dice estas palabras, por supuesto, hermanos, tiene otro significado, pero le hice ver la parte histórica de cómo era esto. Los romanos entonces decían, así van a hacerlo, y cuando lleguen a un lugar para crucificarle, allí tenderían la cruz, obviamente al suelo, y sobre esa cruz al condenado lo tenderían sobre la cruz y lo clavarían de esta manera, y a sus pies de esta manera. De esta manera pondrán un letrero ahí en esa cruz
Estoy diciendo, hermanos, ellos, entre comillas, perfeccionaron con sus leyes cómo debería ser el castigo máximo de la crucifixión. Por eso cuando nuestro Lucas 23:33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Había un letrero sobre esa cruz que decía la causa, la razón, la sentencia por la cual ese reo estaba siendo crucificado. ¿Por qué dice aquí la crucifixión como castigo? ¿Qué tiene que ver los medos persas que hemos hablado, los griegos, los romanos? Era, hermanos, por ley el máximo castigo, estoy repitiendo. Dios ya lo había establecido. Vamos a Isaías 53:5. Para nuestro Redentor, Él tendría que morir en una cruz. Isaías 53:5. Mira allí, dice, Él herido fue por nuestras rebeliones. Piensa lo que nuestro Señor está en la cruz. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mira esto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo, la pena máxima, la pena más vergonzosa, la pena más dolorosa, Cristo lo recibió. ¿Cómo castigo? Por nuestros pecados. Ese va a ser nuestro segundo punto, pero en este momento estoy hablando la crucifixión como castigo. Y hermanos, esa crucifixión era tan cruel, tan violenta, tan grave. Salmo 22, vamos al Salmo 22, ya estaba escrito cómo nuestro Señor estaría en la cruz. Salmo 22, desde versículo, todo este salmo, si tú te das cuenta, un grito de angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Empieza diciendo el versículo 1. Es todo lo que sucedió en la cruz, hermanos, en la crucifixión. Entonces pasa al versículo 15, por favor. Dice, mira, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Te acuerdas que nuestro Señor tenía sed allí? Eso hemos predicado también. Mira el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Mira este 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, puntos suspensivos. Qué castigo más doloroso, qué castigo más cruel. Pero estaba profetizado que nuestro Señor moriría en una cruz con todas esas características. El hombre, hermanos, nosotros los seres humanos, somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte lo recibió, ese castigo lo recibió nuestro Señor al ser crucificado. Al ser crucificado. ¿Por qué dices Juan 20:25? Este castigo era, hermanos, tan cruel, tan extremo, por ejemplo, que Juan 20:25 dice lo siguiente. Juan 20:25. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué hemos leído esto? Esa muerte era un castigo, esa crucifixión, un castigo, pero cruel, ¿no te estoy diciendo? De tal manera que nuestro hermano Tomás decía, yo puedo poner mi dedo donde estuvieron esos clavos
y puedo poner toda mi mano en su costado por esa herida de la lanza. Qué cruel, hermanos, qué castigo tan grande. Era el máximo castigo. Nuestro versículo dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Entonces, esto es para saber un poco más todo lo que nuestro Señor, para su sacrificio, Él como Cordero de Dios que quita el mundo. Hermanos, no fue una muerte, fácil. Fue una muerte cruel. Por eso, a muchas partes dice, el Cordero que fue inmolado. Inmolado significa muerte violenta. Muerte como castigo, el peor, el más máximo castigo. Ya estoy repitiendo. Bien. Después de haber visto la crucifixión como castigo, permítame ir a este segundo punto. La vergüenza de la crucifixión. Ahí tenemos mucho que ver. Pastor, dijiste que era castigo extremo. Hermanos, era el castigo más vergonzoso. Era la muerte más vergonzosa. Volvemos a nuestro Lucas 23:33. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué le hemos puesto a los malhechores? Es que este castigo era para los malhechores, o sea, los que hacen maldad. Pero vaya pensando, ¿acaso nuestro Señor era un malhechor? No era un malhechor. Hermanos, con respeto lo digo. Te conozco un poco y puedo decir, mi hermano es un hombre serio, es un hombre a carta cabal, es un caballero, tiene honor, es un honrado, honorable, puedo decir de ti. ¿Qué tal si un día aparece en el periódico? ¿Qué tal si aparece en el periódico tu fotografía y debajo de tu fotografía estuviera escrito así: mató a su esposa y a sus hijos? Perdóname esta ilustración. O lo pondría mejor para mí. Y eso no sería verdad, solo sería una acusación falsa, por supuesto. Pero a ti como hombre honorable, hombre a carta cabal, te daría vergüenza, te daría dolor por esa noticia falsa, ¿sí o no? Claro que sí. Eso es lo que hicieron con nuestro Señor. Le crucificaron allí y a los malhechores, porque ese castigo, esa crucifixión solo es para malhechores. El que es el santo, el justo, el puro. Qué vergüenza, hermanos, que muera con los pecadores, junto a los pecadores. Pero obviamente nosotros conocemos el significado de todo esto, hermanos. Nuestro Señor Jesús llevaba mis pecados, llevaba tus pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Tiene significado. Debo decirte 4 cosas en este punto. La vergüenza de la crucifixión. Primero, para ser crucificado tenía que ser alguien extremadamente malhechor, el peor criminal. Permítame que haga una escala de criminales, ¿no? Pero el peor, el más bajo, el más ruin, el más vil de los criminales. Tenemos que leer. En Lucas 23:25, dale una mirada. Ese es nuestro pasaje, ¿verdad? Lucas 23. Por eso habíamos empezado en esa parte antes de la crucifixión. Míralo. Lucas 23:25 dice: y les soltó y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio.
debes comprenderlo, versículo 24. Entonces Pilato sentenció a Jesús, ¿no? Que se hiciese lo que ellos pedían. Ellos estaban pidiendo, crucifícale a Jesús. Pero al mismo tiempo, Pilato le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Está hablando de Barrabás. Había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Pero ¿por qué he leído esto? Uno que estaba en la cárcel por sedición y homicidio. Este Barrabás, asesino, homicida, sedicioso, era en ese momento el encarcelado más vil, más despreciable. Recuerda que ese día de la crucifixión, allá en el monte Calvario, allá en el lugar de la calavera, se iban a crucificar a tres malhechores. Uno era este Barrabás, y los dos restantes son los que llevaron a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dos malhechores. Barrabás era el tercero, pero a nuestro Señor le pusieron en lugar de Barrabás. ¡Qué vergüenza ser considerado en lugar de Barrabás! ¡Qué vergüenza! La vergüenza de la crucifixión. ¿Sabes? Te dije que los romanos dictaron leyes cómo aplicar esta pena de muerte, esta sentencia extrema. Por ejemplo, ellos dijeron los peores criminales, dijeron los más miserables. Esa pena de muerte, esa crucifixión está reservada para los más miserables. ¿Qué pena? ¿Cómo lo expresaban, no? Para los criminales, para los asesinos, para los traidores. Y recuerda que Barrabás, hemos leído que decía, ¿no? Estaba en la cárcel por sedición y homicidio. Ahí nomás. Era la vergüenza. Y que el santo, que nuestro Señor esté tomando el lugar de él, ¡qué vergüenza! Pero esta vergüenza, hermanos, de su crucifixión estaba profetizada. Nuestro Señor tenía que tomar nuestro lugar. Nuestro lugar, porque nosotros somos los peores malhechores. Pastor, no me consideres demasiado. Todos somos Barrabases. Todos somos extremos pecadores. No tanto si me comparo con otro. No te compares con otro. Mírate en el espejo de Dios. Y ahí no te va a quedar otra de decir, es verdad. Es verdad. La vergüenza de la crucifixión. Te dije 4 cosas aquí. En primer lugar, ser crucificado significaba ser uno de los peores, ser el peor criminal, ya te lo dije. En segundo lugar, hermanos, la vergüenza de la crucifixión, por supuesto, hermanos, era demasiado denigrante. Mateo 27, 28, hermanos, te avergonzaban públicamente. Pastor, cuando le hacían cargar la cruz, sí es una parte, pero mira, vamos a nuestro Mateo 27, 28. Mira nuestro Mateo 27, 28 dice así. Y desnudándole, oye hermanos, a nuestro Señor le avergonzaron desnudándole. Le quitaron la ropa, eso significa, ¿no? Le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Oiga, ¿por qué le están poniendo una corona de espinas? Él es rey, el rey no merece tener una corona hiriente, vergonzante. Puntos suspensivos. Mateo 27, 35, vamos ahora sí. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Eso te acuerdas que hemos leído en Salmo 22, hace unos minutos? ¿Pero qué tiene que ver eso? Le avergonzaron a nuestro Señor desnudándole, quitándole la ropa. Pastor, eso no avergüenza, dirá alguien.
Hermanos, es lo más vergonzoso que te puede suceder. Y públicamente exponiéndote para la burla. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso angustia el alma. A un santo, a un justo, a un puro, angustia el alma. Yo creo que debe ser lo más desesperante que nos puede acontecer. Ahí nomás. En tercer lugar, hermanos, ya les dije que primero nuestro Señor tomó el lugar de los peores criminales, con ser considerado el peor malhechor, y ahora no, ser avergonzado, desnudado públicamente. En tercer lugar, debo decir que la vergüenza de la crucifixión se ve en que nuestro Señor fue crucificado por delitos que no cometió. Los demás, sí, por supuesto, eran malhechores, hacedores de maldad, significa malhechores. Pero nuestro Señor no cometió ningún pecado, no hizo ningún mal. Nuestro Señor fue crucificado por delitos que no cometió. ¿Por qué puse Lucas 23? Hermanos, todos sabían que Él no cometió ningún pecado. Mira, vamos a leer algunos testimonios. Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Ya nuestro Señor está en la cruz y sucede esto. Lucas 23, 39 dice así. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mira el 40. Respondiendo el otro, o sea, el otro malhechor, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, es decir, o sea, esos dos malhechores, ¿no? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a nuestro Señor Jesús, mas ningún mal hizo, ninguno. El que comete una maldad, como dice este malhechor, ¿no? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero nuestro Señor ningún mal hizo. ¡Qué vergüenza! Entonces, hermanos, qué vergonzoso y qué doloroso que te atribuyan ser un malhechor. ¡Qué vergüenza! Doloroso, muy doloroso. ¿Por qué puse Lucas 23, 3, o 23, versículo 13? Vamos. Lucas 23, 13. Todos sabían que nuestro Señor no había cometido ningún mal. Míralo, 23, 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno. Mira, la autoridad política, la autoridad civil dice: no he hallado ningún delito que ustedes le acusan. Y mira el versículo 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Nada digno de muerte. Entonces, ¿por qué lo crucificaron? Sabían todos que era justo. Sabían todos que era limpio, puro. ¿Por qué puse Mateo 27, 19, perdón? Vamos, la historia sigue diciendo que a nuestro Señor le crucificaron sin que sea pecador, sin que sea malhechor, sin que sea criminal, sin que sea lo que hemos visto anteriormente. Mateo 27, 19, a nuestro Señor le estaban juzgando y entonces
Y estando él, o sea Pilato, estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo. No tengas nada que ver con ese justo. Ahí nomás. Entonces, qué vergüenza, qué doloroso, qué carga tan grande para el alma, para el espíritu, ser considerado malhechor, siendo justo, siendo puro, y todos lo reconocían. Pastor, eso lo dijo un malhechor, también. Lo dijo Pilato, lo dijo Herodes, lo dijo esa mujer, la mujer de Pilato. La verdad, hermanos, nuestro Redentor, puro, limpio, como cordero, sin mancha, sin contaminación, pero tuvo que llevar nuestros pecados, la vergüenza de nuestros pecados y ser castigado extremadamente en nuestro lugar. Ahí se completó todo el cuadro. ¿Por qué pusimos Filipenses 2:8? Eso me permite decir lo siguiente. ¿Por qué Dios permitió que fuera avergonzado tanto nuestro Redentor? ¿Por qué permitió? Si Él es justo, debería todos más bien proclamar que Él es el justo, el santo. Pero ¿por qué permitió Dios que Él fuera tan avergonzado? Filipenses 2:8. Vamos a nuestras Biblias. Filipenses 2:8 dice así. Y estando en la condición de hombre, o sea, nuestro Señor, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló, aceptó la vergüenza, cargó con nuestra vergüenza, cargó con nuestro castigo. Aquí dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué tenía que morir una muerte tan infame, valga la redundancia? ¿Por qué tenía que morir de una forma tan vergonzosa? Se humilló a sí mismo. Acabamos de leer en nuestro Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo. Él lo aceptó voluntariamente, sin reclamar, sin protestar. Y eso es para que pienses, hermano, y para que pienses, amigo. Por eso cuando te proclamamos, te decimos con todo en el nombre del Señor, reconcíliate con Él. Él cargó tus pecados. Él llevó el castigo que tú merecías. Él cargó toda la vergüenza de ser considerado un malhechor en lugar tuyo, para que el castigo que Él sufrió fuera para nuestra paz, para nuestra salvación. La vergüenza de la crucifixión. El punto anterior ha sido la crucifixión como castigo. El segundo ha sido la vergüenza de la crucifixión y terminamos con esto. La importancia de la crucifixión. ¿Por qué tuvo que ser crucificado? Mira nuestro Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y ahí lo he resaltado. Le crucificaron. Entonces, tenía que ser crucifixión. Claro, pastor, porque esa es la pena que le dictaminaron. ¿Sabe, hermanos? Dios, en sus planes eternos, ya tenía determinado que nuestro Redentor derramaría su sangre en una cruz. Colosenses 1:20, vamos, Colosenses 1:20 dice así: y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A ver, míralo bien. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue una de las prédicas anteriores. Tenía que ser crucifixión. ¿Por qué?
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mira nuestro título arriba, dice la importancia de la crucifixión. Era importante que fuera crucificado. Y esto un poquito más lo vas a entender, vaya a la Biblia otra vez, Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, punto y coma. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, está diciendo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¡Qué hermoso! Por eso es importante la crucifixión. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí para que se cumpla esto que acabamos de leer. Es muy importante. Y estoy diciendo, tenía que ser crucifixión. Y con respeto voy a repetir algunos conceptos. Los hombres mueren envenenados. Perdone, estoy dando ejemplos. Nuestro Señor podría haber muerto envenenado, pero no hubiera derramado su sangre. Era necesario que fuera crucificado para que derrame su sangre. Y con cuidado también lo digo esto. En ese tiempo, en el primer siglo, ¿verdad? No habían carros, vehículos como los que tenemos hoy en día, pero habían carruajes. Y muchos carruajes provocaban accidentes, atropellos y mataban a las personas. Perdone, con cuidado lo estoy diciendo. Si nuestro Señor hubiera muerto atropellado, no hubiera sido crucificado, obviamente. Tenía que ser crucifixión. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que ser sangre de su cruz. Ya estoy repitiendo. Ahora, hermano, eso es muy importante. ¿Por qué más es importante la crucifixión? Mira ahí, otro aparece. Tenía que ser con vergüenza máxima. Pastor, eso ya lo has dicho. Te lo repito, porque eso sucedió en la crucifixión. Leeremos Isaías 53:5 y he añadido ahí el 53:12. Isaías 53:5. Vamos. 53:5 dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo eso te hace pensar en la cruz a nuestro Señor. Ahora pasa al versículo 12, Isaías 53:12. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. A ver, míralo bien. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. A ver, míralo en nuestro Lucas 23:33. Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Literalmente tal como dice nuestro Isaías. Y ahí, cuando hemos comentado, estaba dando su vida, estaba derramando su sangre, hermanos, habiendo sido castigado y avergonzado al máximo. Tenía que ser crucifixión, hermanos. Tenía que ser, porque Dios lo había establecido ahí. Algo más sobre la importancia de la crucifixión. Y este tema en esta noche, hermanos, al orar y al empezar les decía, ¿no? Señor, llévanos una vez más al pie de la cruz. Llévanos una vez más a los pies de nuestro Señor, a nuestro Redentor Jesucristo, decía. Ahora estamos aprendiendo, estamos meditando. Dios nos está diciendo por qué lo hizo, cuán importante es esta crucifixión para nuestra vida. Mira, ahora le añadí abajo, dice, tenía que ser crucificado para salvarnos de la maldición de la ley. Tenía que ser crucificado. No había otra manera. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Ahí dice, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley
hecho por nosotros maldición. Mira, entre paréntesis dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Porque está escrito, maldito todo el que es crucificado en un madero. Aquí dice, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Y qué decía la ley? Versículo un poco más arriba, al empezar el versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. Ahora mira nuestro apunte ahí. Tenía que ser crucificado para salvarnos de la maldición de la ley. Por eso cuando nuestro Lucas 23:33 dice con 3 palabras, le crucificaron allí, hermanos, esa crucifixión era para salvarnos de la maldición de la ley. Porque ningún ser humano obedece la ley de Dios. Y tampoco va a poder obedecerlo. Pastor, yo me esfuerzo, yo sí cumplo todo esto. No me vengas, porque recuerda el joven rico, o como yo digo, ¿no? El pobre joven rico, y le dijo, Señor, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y el Señor le dijo, a ver, vamos a demostrar qué hay en tu corazón. Deja todo de lo que tienes. Ven, sígueme. Después que ha dicho, yo cumplo, obedezco, yo amo a Dios, su corazón estaba totalmente entregado a la idolatría. Dios no era su Dios, su dinero era su Dios, sus posesiones, sus bienes eran su Dios. Entonces estoy diciendo, hermanos, ningún hombre puede cumplir toda la ley. Por eso nuestro Señor vino nacido de mujer y nacido bajo la ley para cumplir la ley, y lo cumplió, y cuando fue crucificado tenía que ser crucificado para salvarnos de la maldición de la ley. Amén. Tenía que ser crucificado. Es muy importante esto. Este es asunto de salvación, hermanos, y este es asunto de santificación. ¿Cómo lo vamos a ver en este apunte? Seguimos en esto, la importancia de la crucifixión. Hermanos, tenía que ser crucifixión. ¿Para qué? Para que la predicación de la cruz sea para salvación. Hermanos, si nosotros estuviéramos, perdone, entre paréntesis siempre digo mis opiniones, si él hubiera sido atropellado, ¿cómo estuviera yo predicando? Nuestro Señor fue atropellado, perdonen, ni siquiera me atrevo a decirlo. Pero sí, hermanos, puedo decir, Cristo murió en la cruz para salvarte. Y todo el significado que esto tiene. Qué diferente, ¿verdad? Por eso en 1 Corintios capítulo 1, vamos, 1 Corintios 1, versículo 13. Dice así, 1 Corintios 1:13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? El apóstol Pablo, ¿no? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, del apóstol Pablo? Mira el 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro. Mire este 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Empieza el asunto. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pocas palabras. Cristo me envió a predicar el evangelio anunciando la cruz de Cristo, la crucifixión de nuestro Redentor. Por eso es importante la crucifixión. Seguimos.
Estamos en 1 Corintios 1, 17, ahora 1, 18, ahí nomás está, dice. Porque la palabra de la cruz, ahí está diciendo, la predicación, el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, cuando predicamos a Cristo crucificado, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Vamos, 1 Corintios 1, 21, seguimos allí. Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué predicación está diciendo? Predicación del Evangelio. ¿Y qué anuncia el Evangelio? La crucifixión de nuestro Señor, la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor, conforme a las Escrituras. El Evangelio, hermanos, es grandioso mensaje cuando decimos, Cristo murió en la cruz para salvarte. Y todo aquel que cree es salvo. ¿Por qué pusimos 1 Corintios 1, 23? Ahí está. Pablo decía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La predicación de la palabra, hermanos, es importante, es vital, porque anunciamos la crucifixión, la muerte redentora de nuestro Salvador. Amén. Entonces es importante la crucifixión. ¿Cómo había empezado esto? Cuando decíamos la crucifixión como castigo, un poco de historia y todo lo que el Señor había profetizado, cómo sería la muerte de nuestro Redentor. La muerte como castigo. Y luego decíamos la vergüenza de la crucifixión. Y ahora estamos destacando la importancia de la crucifixión. Mira esto, el último. La crucifixión es el corazón de la vida del creyente. ¿Cómo es eso, pastor? Recuerda, te lo digo por cuarta vez. Al empezar decíamos, Señor, llévanos una vez más al pie de la cruz. Por algo, ¿eh? O también decíamos, Señor, llévanos una vez más a los pies de nuestro Señor Jesús, de nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque la crucifixión es el corazón de la vida del creyente. ¿De dónde sacamos eso? Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Crucifixión. ¿Por qué se convierte en el asunto más importante para el creyente? Gálatas 2:20 dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es importante, mírale otra vez nuestro apunte. La crucifixión es el corazón de la vida del creyente. Es lo más importante en la vida del creyente. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y tú me dirás, ¿por qué es el corazón lo principal en la vida del creyente? En otras palabras, hermano, está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, Cristo crucificado. Y nosotros, hermanos míos, con respeto lo digo, cuando Él estuvo en la cruz, nosotros que creemos en Él, estuvimos juntamente con Él. Pastor, no te creo, yo estuve ahí. Esa es la salvación, hermano. ¿Te acuerdas que Él estuvo en tu lugar? Claro que sí. Él fue a la cruz en tu lugar. ¿Por qué Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? Esa es la verdad más fundamental para el creyente. Por cuanto Cristo fue a la cruz, cargando tus pecados, llevando tus pecados, pagando todo el castigo de tus pecados, hermano mío,
Ahí fue tu salvación. Ahí fue tu salvación. ¿Te acuerdas qué dijo nuestro Señor cuando estaba Él en la cruz? Padre, perdónales. Salvación, hermanos, es lo que hizo Cristo. Y nos lo da. Pero ¿por qué dice que es el corazón de la vida del creyente? Hermanos, la salvación es el corazón de la vida del creyente. O sea, lo principal en la vida del creyente. ¿O cómo consideras la salvación en tu vida? Si tú como creyente no consideras que es lo más importante, lo más valioso, revisa tu cristianismo entonces. Siempre digo esta frase, ¿no? Revisa tu cristiandad. Tú piensas que, yo creo en Jesucristo así con una fe intelectual. No. Salvación, hermanos míos, es Cristo crucificado, yo crucificado juntamente con Él. ¿Por qué dice Gálatas 6:14? Vamos, por favor. Gálatas 6:14. Y estamos en Gálatas. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pastores, está profundo, está difícil. Aquí está diciendo, lejos esté de mí vanagloriarme, enorgullecerme de alguna cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice algo que sí me voy a gozar, gloriar, me voy a alegrar? Es porque la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sigue leyendo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la cruz es para tu salvación y en la cruz es para tu santificación. Hermanos, esta es la verdad que debe motivarte a vivir. Pastor, soy salvo. Debes ser santo también, porque no eres salvo si no eres santo. Y no eres santo si no eres salvo. Es el corazón de tu vida como creyente, de tu nueva vida. Por eso, hermanos míos, cuando leemos con sencillez lo que dice Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Hermanos, eso a nosotros los creyentes nos hace pensar, nos hace recordar todo lo que Él hizo. Y para finalmente poder decir también, ahí está mi salvación. Y ahí está mi santificación también. Ahora, espero que comprendas un poco más cuando siempre les digo, hermanos, vamos una vez más al pie de la cruz. Vamos una vez más a los pies de nuestro Redentor. Él es nuestra salvación. Él es nuestra santificación. Si no conoces a Cristo, cree en Él y serás salvo. Si ya le conoces, cree en Él y serás santo. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. El mensaje nuevo para este día, pero el mensaje más viejo que nos lleva una vez más a mirar a nuestro Redentor, al único a quien necesitamos, al único a quien amamos, al único a quien servimos. Ayúdanos a vivir, Señor, con lo que tú nos has enseñado hoy. Salva a los tuyos, santifica a los tuyos, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.